Pues el día de hoy, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio de Filipenses. No sé si alguien recuerda, hemos estado viendo Filipenses capítulo 2. Ya vimos los capítulos del 1 al 4 en dos estudios separados. Y para volver a poner el contexto en medio del pasaje en el que estamos, Pablo está encarcelado. Pablo, en medio de sus prisiones, se escucha que hay cierta problemática en la iglesia de Filipos con los filipenses y les envía esta carta para alentarlos y para exhortarlos a la unidad y al amor. Y eso fue lo que vimos en los versículos del 1 al 4. Veíamos cómo en estos 4 versículos Pablo les exhortaba, si van conmigo a Filipenses capítulo 2, primero que nada a que haya una unidad del Espíritu. En Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 2, o en la parte del 2 dice: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo. Pablo les decía que apelaba al amor que tenían primero que nada hacia Dios y también hacia Él y hacia los hermanos, a que completaran su gozo siendo del mismo sentir, conservando un amor, siendo unidos en espíritu, o sea, que tuvieran una unidad entre ellos, porque había 2 hermanas que probablemente estaban causando una división debido a un problema. Y Pablo les dice: sean unidos, dedicados a un mismo propósito, conserven el mismo amor entre ellos. Versículos 3 al 4, Pablo les sigue exhortando en este punto de la unidad, pero ahora en cosas que no deben de hacer. Dice: no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con una actitud humilde, cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Pablo sigue exhortando, sigue pidiendo que tengan esta unidad, pero ahora en los sentidos de cosas que no deben de hacer, que no hagan nada por egoísmo, por intereses propios, sino que consideren siempre los intereses del bien común. Y hasta este punto es donde hemos llegado, y en este momento Pablo les ha querido exhortar eso, ¿no? El amor, la unidad, que tengan un mismo sentir, que vean siempre por los demás. Y en medio de este pasaje tenemos una porción de la Escritura muy preciosa, una porción de la Escritura que creo que se ha estudiado mucho, en la que vemos parte de la obra de Cristo, ¿no? Vemos en los versículos 5 en adelante, Pablo les exhorta, les dice: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. En medio de esta exhortación a la unidad, Pablo mete estos versículos o estas palabras de lo que hizo Jesús. Dice: el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Pablo les exhorta a la unidad, al amor, a que estén siempre buscando el beneficio de los demás, o sea, que haya amor entre ellos, un amor muy grande, y les presenta un ejemplo. ¿Quieren saber cómo deben de amarse unos a otros? ¿Quieren saber cómo deben de mostrar interés por los demás y una falta de interés por uno mismo? Les voy a mostrar un ejemplo, dice Pablo. ¿Y qué ejemplo les pudiera mostrar? Pues el mejor ejemplo del mundo, el mejor ejemplo de humildad, el ejemplo de Cristo mismo. Y es donde vamos a ver, es lo que vamos a ver el día de hoy. El día de hoy vamos a ver el tema del ejemplo de la humildad de Cristo. Y vamos a ver 3 puntos. De versículos 5 al 7, la grandeza de la humildad de Cristo. El versículo 8, veremos la manifestación de la humildad de Cristo. Y en el versículo 9 en adelante, 9 al 11, los frutos de la humildad de Cristo. Y es lo que vamos a ver en el versículo 5 en adelante. Dice el versículo 5, pues, haya en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Y empieza a describir
parte de la obra de Cristo por la salvación de nosotros. En este versículo, hermanos, Filipenses 2, 5 al 6, si alguien lo puede leer, por favor, ¿me puede hacer el favor de leerlo? Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. En este versículo, hermanos, ¿dónde creen ustedes o dónde ven ustedes una orden o un mandato? En estos dos versículos. Haya pues, o sea que debe de haber en nosotros, ¿qué? El mismo sentir, dice una versión. La otra versión dice la misma ¿qué? Actitud. Y eso es donde nos vamos a centrar el día de hoy. El mandato es que debe de haber en nosotros una actitud. Y esa actitud, ¿qué actitud es? La humildad. En estos versículos del 5 al 11 vemos este mandato, pero el mandato es que debe haber en nosotros, por lo tanto, humildad. ¿Qué tipo de humildad o de qué manera tenemos que tener esa humildad? Es lo que va a presentar Pablo en este pasaje o en este punto. Y como punto número 1, entonces, vemos la grandeza de la humildad de Cristo. O sea, qué tan grande o qué tan grandiosa es la humildad de Cristo como ejemplo para nosotros. Desde el versículo 3, ¿qué nos dice Pablo? Dice, tiene que haber en ustedes una actitud humilde en cada uno de ustedes y consideren a otro como más importante. Pablo ya les está diciendo algo de la humildad ahí. Les dice que tienen que ser humildes, y es el punto central para comenzar a amarnos unos a otros. Dejar el orgullo que tanto daño nos hace y que dejemos de centrarnos en nosotros mismos. ¿Cómo podemos ver este ejemplo entonces de alguien que no se fijó en sí mismo y que vio por los demás la obra de Cristo? Dice entonces el versículo 6, quien aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Aquí Pablo quiere como sentar las bases, ¿no? Quiere dar la base de un ejemplo perfecto. Nos dice, tiene que estar en ustedes la misma actitud de Cristo. ¿Qué actitud? La de la humildad. ¿Cómo sé yo eso? El ejemplo es de que, aunque Él existía en forma de Dios, no consideró eso como algo a que aferrarse, algo como a que mantener para Él mismo. Y la verdad, hermanos, es que en estos versículos tenemos unas verdades teológicas muy importantes, muy grandes, en las que podemos pasar, yo creo, muchos mensajes, pero vamos a verlo nada más por encimita porque quiero enfocarme en el punto de la actitud y que tiene que haber en nosotros. El hecho es de que, el punto aquí entonces de que Él existía en forma de Dios, tiene que ver de que la segunda persona de la Trinidad, o sea, Cristo Jesús, ya existía antes de que viniera a este mundo como uno de nosotros. Es coeterno con el Padre, co-creador, co-sustentador. Es Dios mismo en todo su esplendor. Y antes de continuar, quiero que veamos un ejemplo de la grandeza de Dios. Y quiero que me ayuden a leer, por favor, Nehemías 1:5. Le voy a pedir a un hermano que lea Nehemías 1:5, otro Isaías 5:9 y otro Primera de Crónicas 29:11. Nehemías 1:5, Isaías 5:9 y otro Primera de Crónicas 29:11, por favor. Y dije, te ruego, oh Señor, Dios del cielo, el grande y temible Dios, que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Isaías 55:9, por favor.
Como, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Primera de Crónicas 29:11 dice, tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder, la gloria y la victoria, la majestad y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y te exaltas como soberano sobre todo. Estos son versículos en los que podemos ver la grandeza de nuestro Dios. Y esa es la grandeza que tenía Jesucristo, o que tiene más bien, pero es lo que quiere dar a ejemplificar Pablo, que siendo Él, existiendo en forma de Dios, no consideró esa gloria, esa majestad que Él tenía como algo a qué aferrarse, como algo a qué mantenerse. Esta grandeza y toda esta majestad de la cual es digno de ser adorado, es lo que está implícito cuando Pablo dice que Jesús ya existía en forma de Dios. Es como Dios en todo su esplendor y en toda su gloria. Y aquí, por ejemplo, algunos que son padres pudieran a lo mejor respaldar este punto que voy a decir, y es que hay momentos en los que cuando a un hijo, a un niño, se le dice que no a algo, pues ¿qué hace? Pues no le gusta, ¿no? O si le quitas un juguete, o si le quitas algo que él quiere mantener para sí mismo, ¿qué hace? Empieza a llorar, o gritar, ¿no? O hacer un tipo de berrinche. ¿Por qué? Porque se está aferrando a algo que no se le es dado. Por alguna razón sus padres le dicen que no, y este niño empieza a manifestar esta inconformidad, porque se aferran a algo que no es de ellos, o que no es para ellos. Y el punto aquí es que Cristo no se aferró a algo que sí le pertenecía, algo que sí era de Él y era toda su gloria y toda su majestad. Entonces, cuando vemos aquí que Él ya existía en forma de Dios, vemos dos cosas importantes. Y es que versículo 7 no tengo el versículo 7. ¿Pueden leer el versículo 7, por favor? Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Este punto entonces donde vemos que Él no se aferró a esto y se hizo como uno de nosotros. ¿Qué dice ahí? El que se despojó a sí mismo. Vemos dos puntos importantes, que esa decisión fue de Él. Él se despojó a sí mismo. Y como segundo punto, vemos que Él en esta palabra se despojó. ¿Significa que Él dejó de ser Dios? ¿Alguien puede explicar qué significa esta parte de se despojó a sí mismo? Vemos que eso fue una decisión de Él mismo, pero ¿qué significa que esto se despojó? Si alguien sabe. Hermano Luis. Aquí voy a leer lo que dice los comentarios. Dice que se vació a sí mismo. También podría significar que se negó a sí mismo, que se sacrificó a sí mismo. Entonces vemos que este punto o este aspecto de Cristo es que Él se despojó de sí mismo, no dejó de ser Dios, sino que en cierta manera Jesús se autolimitó de toda su gloria divina y de su control absoluto de sus atributos divinos. No dejó de ser Dios ni dejó de tenerlos, pero en cierta manera se limitó de ellos para ser, como dice el versículo 7, como uno de nosotros.
semejante a los hombres. Llegó a ser en su humanidad como uno de nosotros completamente. Y entonces es una evidencia de la humildad de Cristo. Porque viendo que Él era digno de gloria, digno de ser adorado, que tenía la potestad y el derecho de ser adorado, y habiendo creado todas las cosas, se hizo como uno de nosotros, como semejante a su creación. Eso tenemos que tener en cuenta, hermanos. El Rey, creador del universo, el dueño y amo de todo, se humilló para ser como uno de nosotros. No se aferró entonces a su posición de gloria. Y en estos pasajes, hermanos, o este pasaje que creo que hemos visto en muchas ocasiones, vemos cómo Cristo se ha hecho como uno de nosotros. Pero tenemos que contemplar el hecho de que Él era Dios mismo. ¿Alguna vez han meditado en esto, en el hecho de que sí, Él se hizo como uno de nosotros, pero ¿te has dado cuenta de la grandeza de quién es Dios y lo que significa que se haya hecho como uno de nosotros? Realmente esto era algo humillante para Él. Si a nosotros a veces, en ocasiones, cuando no nos gusta ser considerados como menos, imagínate lo que tuvo que pasar Cristo, porque Él es Dios y tenía la posición de ser adorado como Dios, pero no consideró eso como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y vino a ser semejante en todo como uno de nosotros. Y ese es el punto. Esa es la actitud de humildad que tuvo Cristo. No buscó el beneficio personal, no buscó el ser adorado porque era algo que le pertenecía, ya lo tenía, ya era digno de ser adorado. Pero esta actitud de humildad, este ejemplo de Cristo, es lo que nos llama a nosotros entonces a buscar ser humildes. Si Cristo, que era digno de ser adorado, que era digno de ser reverenciado y que tenía toda la gloria y toda la majestad, no se aferró a eso, ¿cómo podemos entonces imitar esta actitud de humildad? ¿Cómo nos enseña esto entonces a ser humildes? Cristo tenía la posición de ser adorado, era el rey, es el Rey del universo y se dignó a ser como uno de nosotros en humildad para llegar a ser como nosotros y poder llegar a salvarnos. ¿Cómo nos enseña esto entonces a ser humildes? Él no consideró era algo que ya tenía por derecho, el ser adorado, el ser reverenciado. Y no lo tomó como algo en cuenta para aferrarse a esto, sino que tuvo la humildad para dejarlo ir por un momento. Dice el versículo 8, dice, y estando en esta condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿De qué manera entonces, hermanos, podemos ver este ejemplo de humildad? ¿Cómo pudieran ejemplificar este punto de humildad? ¿Cómo pudiéramos aplicar este ejemplo de humildad a nuestras vidas? ¿O todos somos humildes aquí? No hay nadie tiene orgullo en su corazón. Entonces, al siguiente punto, porque no ocupamos, ¿verdad? Yo creo que el punto de conocer que este ejemplo de humildad de parte de nuestro Dios, pues primero que nada debe llevarnos a meditar cuánto orgullo hay en nuestro corazón y de qué manera estamos pues manifestándolo en nuestro diario vivir para poder identificar esas actitudes que no son humildes, porque todos tenemos unas actitudes distintas en nuestro día a día. El punto es que tenemos que considerar esta actitud de humildad para llevarla a la práctica. En nuestras relaciones con las personas, en nuestro dirigirnos a otras personas, en nuestro trabajo, donde sea que estemos, tenemos que considerar que no buscar o no pensar solamente en nosotros, sino también en el beneficio de los demás, cuando estamos entre la iglesia con los hermanos.
es el punto de Cristo. Hermano Brian. Bueno, una cosa para aclarar y después relacionarse a cómo podemos aplicar. En la frase de cómo él se despojó a sí mismo y autolimitó su divinidad, como mencionaste, su aspecto divino, y no usó, voluntariamente no usó las capacidades que tiene como Dios. Parece que la frase que usaste que dejó control absoluto a sus atributos divinos. Nada más para aclarar, porque puede ser mal entendido, yo creo que tú entiendes, pero para que no sea mal entendido, no perdió ninguno de sus atributos, pero voluntariamente decidió no usar. Y cuando pensamos en la humildad, puede ser que alguien tiene posición, tiene recursos, tiene habilidades que a lo mejor son más altos, rango más alto, o capacidades ser más capaz en ciertas áreas que otras personas, o tener recursos que Dios, todo lo que tenemos es algo que Dios nos dio de todas maneras, pero no usando nuestra posición, poder, recursos, habilidades como manera de ponerlos arriba de otros, pero aún permitiendo y apoyándolos que no tienen lo mismo, ser exaltados, ser usados. Entonces ese es el acto de humildad que está mostrando, porque él no perdió nada y aún voluntariamente no usó lo que tenía para que otros puedan ser beneficiados. Y es una manera de relacionarse con nosotros, como aplicar este tipo de humildad. No es que no tenía, pero aunque tenía, no usó, porque su preferencia fue de beneficiar a otros y permitir a otros sus intereses ser más elevados, y otros ser usados en la relación, que podemos hacer lo mismo en la iglesia o en otros aspectos de la vida. Así es, eso, pues, ese punto nunca dejó realmente de ser Dios, ¿no? Y como dice el hermano, pues él no nos eligió no usarlos, ¿no? Entonces ese es el ejemplo de humildad de Cristo. Y en el versículo 8 vemos cómo se manifestó, ¿no? La grandeza de la humildad de Cristo, el punto número 1, es que aunque era Dios mismo, tenía la posición para ser adorado, Él eligió no hacer uso de sus atributos y se hizo como uno de nosotros. Y es el versículo 8, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es el punto número 2, la manifestación de la humildad de Cristo. O sea, cómo Cristo está llevando a la práctica el hecho de tener esa gran humildad. Y es que la humildad de Cristo no se hizo presente nada más en el punto de que se hizo como uno de nosotros o que se despojó de sí mismo, sino que lo llevó a la práctica haciéndose obediente hasta morir. Realmente la humildad de Cristo se manifiesta al ver que Él se hizo como uno de nosotros, pero no solamente eso, sino que se hizo completamente como nosotros, a tal punto que obedeció en todo, llegando a morir. ¿Se imaginan ustedes? Vamos a tomar el ejemplo del barro, ¿no? Un alfarero o una persona moldea un barro o moldea algo y es su creación, lo hace de una manera. Cristo, siendo nuestro creador, siendo el Rey Supremo, nos creó, pero se hizo como uno de nosotros. Y aparte de todo, vino a morir en nuestro lugar. Vivió de la manera como nosotros vivíamos, se hizo como uno de nosotros. Su humildad fue tan grande a tal punto que obedeció en todo al Padre y vino a servir. Porque él pudo haberse hecho hombre, pudo venir a este mundo como un rey, porque realmente lo es.
Pero no vino como un rey poderoso, lleno de gloria, aunque hubiera sido gloria humana. Vino como una persona humilde, en el sentido que vino a servir, vino a ser siervo, vino a obedecer y a hacer todo lo que nosotros no podíamos hacer para cumplir con todo esto. ¿Alguien puede leer, por favor, Hebreos 5, versículos 8 y 9, por favor? Hebreos 5, 8 al 9, por favor. versículo 8 y 9. Dice, aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. La humillación de Cristo entonces no solamente fue venir a ser como uno de nosotros, sino que fue el venir a entregar su vida por otras personas, por los pecadores como cada uno de nosotros. Y el punto es que primero que nada vino a morir, y eso añadió peso o añadió algo más a su humillación. Pero no solamente fue humillado al morir, sino que fue humillado en el sentido que tomó nuestras cargas, tomó el castigo por nuestro pecado, de manera que fue castigado por nosotros. Pero no solo en ese sentido fue humillado, pero no solamente eso, sino que fue humillado también en el sentido humano, que vino a morir de la manera que en ese tiempo era una muerte muy humillante, muy vergonzosa. Vino a morir en una cruz. Es por eso que Pablo le hace este hincapié, dice que hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Es por eso que posiblemente él remarca este punto, porque en aquel momento, en aquel tiempo, morir en una cruz era algo humillante. Era solamente para los ladrones y de personas del más bajo rango. De una manera que querías humillar a alguien, lo ponías en una cruz para que todas las personas lo vieran, para que todos posiblemente se burlaran de él. Y Cristo fue lo que padeció. Fue humillado, fue escupido, fue golpeado. De manera humana fue humillado y de manera divina padeció por el castigo que nosotros debimos haber cargado. Entonces, la humildad de Cristo es tan grande, de manera que no solamente tomó forma como uno de nosotros, sino que murió por los pecadores, por un pueblo pecador que vivía en rebelión, que vivía en contra de su voluntad. ¿Has pensado en esto, hermano, de que Cristo tomó tu lugar? Aunque existía en forma de Dios, siendo digno de toda la alabanza, de toda la adoración, se escogió ser como uno de nosotros. Escogió obedecer al Padre en todo y venir a morir por cada uno de nosotros. ¿No es eso humillante para nuestro Señor, para nuestro Dios? Si Él vino a morir por los pecadores, ahora piensa en esto, hermano. Él no solamente vino a morir por los pecadores, sí, pero vino a morir por ti. Vino a morir por mí. Podemos, no sé ustedes, pero yo escucho muchas veces esta frase: Cristo vino a morir para salvar a los pecadores. Y lo entiendo, lo comprendo. Pero cuando digo, Cristo vino a morir para salvarme a mí, ¿no te hace eso pensar en tu pecado? ¿No te hace eso pensar en cómo vives día con día? Ahora, sabiendo que hemos venido al Señor, que Él te ha salvado, que Él te ha rescatado, ahora que estás viviendo en tu salvación o viviendo como un creyente, ¿de qué manera estamos viviendo esta vida, hermanos? Sabiendo que Él recibió el castigo que nosotros debimos haber cargado. Sabiendo que Él fue despreciado y humillado por nosotros.
¿De qué manera estamos practicando? ¿Estamos agradeciendo al Señor por haber tomado nuestro lugar? ¿Cómo debemos responder a esta verdad al saber que el Dios creador del cielo y de la tierra y que nos creó a nosotros mismos vino a morir por cada uno de nosotros, por ti mismo? ¿Cuál sería tu respuesta, hermano? ¿Cómo podemos responder al conocer esta gran verdad? Porque sí vemos la humildad y la humillación de nuestro Dios, pero también vemos el amor, porque no merecíamos ser salvados, no merecíamos ser llamados. Y Él nos amó a pesar de nuestro pecado. ¿Cómo respondes, hermano, a esto? ¿Qué te causa al entender estas verdades? ¿Cómo respondes ante esta verdad? ¿O cómo deberíamos responder a esta verdad? Es pregunta, hermanos, para ustedes. ¿Nuestra hermana Alicia? Pues con agradecimiento, con alabanza a Él y pues tratando de ser obediente a su palabra. Exacto. El saber estas verdades, el saber esto nos debería llevar a ser agradecidos, pero también a alabarle a Él. Ese es el motivo por el cual estamos aquí, ¿no? Venimos a adorarle a Él. ¿Por qué? Porque recordamos el amor que tuvo al salvarnos. Recordamos que Dios, siendo nuestro Padre, siendo el Señor, dueño de todo, soberano, majestuoso, es digno de ser adorado, digno de ser alabado por nosotros día con día. Y esa debe ser nuestra reacción, nuestra respuesta. Agradecimiento, adoración, vidas completamente devotas o completamente en devoción a nuestro Dios. Esa debe ser nuestra reacción, esa debe ser nuestra respuesta. ¿Cómo voy entonces a adorar a mi Dios sabiendo que murió por mí? Sabiendo que me salvó a pesar de mi pecado. Y cuando peco, pues debe haber un dolor, debe haber un pesar y correr a nuestro Dios a pedir perdón porque pecamos. Porque sabemos que Él tomó nuestro lugar. Sabemos que Él cargó con nuestro pecado. Y eso, hermanos, es lo que Pablo muestra aquí, que el Padre mismo le da a Cristo. Versículos 9 al 11, nuestro punto número 3, los frutos de la humildad. Ya hemos visto 2 puntos. Hemos visto la grandeza de la humildad de Cristo. Luego vimos la manifestación o cómo se mostró esa humildad. Ahora el punto número 3, el fruto de la humildad de Cristo. Versículo 9 al 11. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. El hecho de que Jesucristo se haya humillado a sí mismo debe ser algo digno de reconocer. El hecho de que Jesucristo se haya humillado de tal manera debe ser algo digno de ser reconocido, mencionado y por lo tanto alabado. Y es lo que el Padre hace. El Padre ve la acción del Hijo y responde, ¿cómo? Dándole el lugar, ¿qué dice? El nombre que es sobre todo nombre. Lo exaltó hasta lo sumo. O sea, para que fuera adorado, para que fuera reverenciado. Y es el patrón que vemos en la propia Escritura. En el Salmo 138, versículo 6 dice, porque el Señor es excelso y atiende al humilde, pero al altivo conoce de lejos. Santiago dice que Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. También dice, humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Este es el patrón. Dios rechaza a los altivos o soberbios, pero atiende, da gracia o exalta a los humildes. ¿Qué ejemplo más grande de humildad tenemos entonces
en toda la historia de la humanidad, el ejemplo de Cristo. Por lo tanto, Dios lo exalta hasta lo más grande. ¿Se dan cuenta? Él se humilló de la manera más humillante posible. Por lo tanto, el Padre lo exalta hasta lo sumo. Dice que lo exaltó hasta lo sumo, le dio el nombre que es sobre todo nombre. Por lo tanto, el Padre le ha dado un reconocimiento más prominente, pues se ha humillado de la manera más humillante posible que pudiéramos haber conocido. Dice Hebreos 7, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Eso fue lo que pasó con Cristo. Él fue exaltado más allá de los cielos, más allá de toda la creación. ¿Se dan cuenta? Él es digno de ser adorado, era digno de ser glorificado porque es Dios mismo. Y en este momento en el que Él se eligió no hacer uso de todos sus atributos para ser como uno de nosotros, el Padre ve que se humilla de esta manera y Él lo exalta a lo sumo. Le regresa lo que ya le pertenecía, el ser digno de gloria, honor y majestad para ser adorado, para ser exaltado. Esto es, hermanos, la respuesta que debería de haber entonces también en cada uno de nosotros al adorar a nuestro Dios, exaltar el nombre de Cristo. Y eso es entonces para lo que deberíamos de vivir, ¿sí o no? Vivir para exaltar el nombre de nuestro Dios, para glorificar el nombre de nuestro Padre. Y aquí viene un punto en el que si alguien se preguntara, porque hay preguntas, ¿no?, que podemos hacer, ¿por qué Dios permitió el pecado? ¿O por qué Dios permitió que Adán y Eva pecaran? ¿Por qué Dios permitió que haya ciertos peligros, maldad y pecado? Pues sabemos que Dios ha permitido todas esas cosas para mostrar esta gran obra de salvación y para mostrar esta gran gracia y misericordia para los pecadores. ¿Y esto qué nos lleva? Pues a que Él sea exaltado. ¿Necesita Dios de nosotros? La respuesta es que no, Él no necesita de nada ni de nadie. Él es glorioso en sí mismo, excelso en sí mismo. Entonces, ¿para qué hizo todas las cosas? Para demostrar su gloria y que sea glorificado por su creación. Y es lo que está haciendo aquí, lo que vemos en estos versículos. Jesucristo se humilló de tal manera que el Padre viene también y lo exalta, para que sea glorificado. Vemos el amor de Dios demostrado a su creación y no hubiéramos podido exaltarlo, aunque era digno de ser exaltado ya, pero no hubiéramos podido alabarlo por su amor si no hubiéramos visto su misericordia en nuestras vidas. No pudiéramos exaltarlo por su gracia si no hubiéramos visto su gracia en nuestras vidas. Y no quiere decir que Él no tiene o es digno de ser exaltado por su gracia y su misericordia, pero se hace evidente al verlo en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. Es por eso entonces que nuestra respuesta es adorarle. Adorarlo por su gracia, adorarle por su misericordia, por su amor, por esos atributos que ya Él posee y que lo hacen glorioso. Y la gloria que el Padre le da a su Hijo es tan grande, es tan, gloriosa, que dice, el Padre lo exaltó esto lo sumo para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para la gloria de Dios Padre. Ese es el punto. ¿Para qué hace el Padre todas las cosas? Para su gloria misma. Y el punto aquí, hermanos, en el que vemos en estos últimos versículos, es que Él ha sido coronado como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y vemos que un día, en un momento,
toda la creación, todas las cosas le van a adorar. Dice, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y bajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Es decir, toda la creación. No hay nada en el cielo, ni en la tierra, ni en cualquier lugar que un día no se vaya a doblar bajo sus rodillas para adorar a nuestro Dios, Jesucristo, nuestro Señor. Un día, hermanos, estaremos doblando nuestras rodillas para adorar a nuestro Dios, pero el punto es que nosotros, el día de hoy, lo podemos practicar cada día. No tenemos que esperar al momento en el que estemos delante de nuestro Dios para adorarle. Cada día podemos practicar esta oración. Cada día podemos practicar el darle la gloria que Él se merece. Jesucristo es digno de ser adorado y nuestro Padre es digno de ser glorificado. Nuestras vidas entonces se deben a Él y debemos vivir vidas que le alaben, que le glorifiquen. Y el resumen de todo esto, hermanos, es que Pablo le está recordando entonces a los filipenses esto. Les ha dicho en los versículos del 1 al 4 que tengan un mismo amor, que tengan un mismo sentir entre ellos mismos, que no hagan nada por un interés propio, sino que hagan las cosas por un interés común. Y es por eso que presenta el ejemplo de Cristo. ¿Quieren ver un ejemplo de alguien que no tomó que no vio su propio interés, sino el interés de los demás? Vean la obra de Cristo. Y eso nos reta, hermanos, como un estándar muy alto que debemos seguir de humildad. Cristo no se aferró a una posición que ya le pertenecía. Se humilló a sí mismo. Fue obediente para morir y morir en una cruz y cargar con todo el peso de nuestro pecado para ofrecernos salvación. ¿Qué ejemplo más grande de humildad puedes encontrar, hermano? ¿Qué ejemplo más grande de humildad podemos encontrar que el de la obra de Cristo? Que siendo Dios mismo se hizo como uno de nosotros. Si Cristo, hermano, soportó esta humillación por amor a un pueblo rebelde que vivía practicando día con día el pecado en rebelión contra Él, y se humilló por nosotros, ¿qué cosa no puedes soportar tú por tu hermano? Piensa, ¿qué tan grande fue la humillación de Cristo? Fue inmensa. ¿Qué tan grande fue evidente su amor? De manera que se humilló. ¿Qué tan grande es esa ofensa de tu hermano? ¿Qué tan grande es el pecado de tu prójimo que no puedes amarlo? Porque eso es lo que Pablo les decía a los filipenses. Había esta división o este problema entre dos hermanas, entre dos mujeres, y la iglesia estaba empezando a dividirse, a fraccionarse, y les dice Pablo, tengan un mismo amor, sean unidos, vean cada quien por los demás, no por cada quien, no busquen, no sean vanagloriosos en ustedes mismos. Vean el ejemplo de Cristo, para que de esa manera puedan amarse ustedes unos a otros. Si Cristo nos amó a pesar de nuestro pecado y se humilló y soportó esa humillación, ¿podré yo perdonar a mi hermano? ¿O me mantendré yo en mi orgullo contra mi hermano? ¿Qué dice Pablo? Haya entonces ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y es el punto, como veíamos al inicio,
haya en ustedes, tiene que haber en nosotros esa misma actitud. ¿Qué actitud? La actitud de la humildad. Porque es lo que dice Pablo en los versículos 1 en adelante. Hagan completo mi gozo siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con una actitud humilde cada uno de ustedes considera a otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Si entonces decimos que somos hijos de Dios, si somos creyentes, no debería haber entre nosotros actitudes de superioridad, o de peleas, o de riñas, o de cualquier cosa que nos impida demostrar el amor de Dios entre nosotros. Pero no es esa nuestra reacción automática, ver a los demás como inferiores, como menos, y ponerme a mí como más que los demás. Es lo que tristemente hacemos. Pero es el llamado, tener la actitud de la humildad de Cristo. ¿Vas a permitir, hermano, que una palabra ofensiva de alguien o una mala cara o algún asunto que no sea de tu preferencia se interponga en obedecer el mandato de Dios de amarnos los unos a los otros? Porque si somos honestos, hermanos, la mayoría de las veces que hacemos comentarios o quejas o que nos desagrada algo, es porque otra persona no hace lo que yo quería que se hiciera. Es que a mí me gusta así de esta manera. No, pero lo vamos a hacer de esta manera. No, pues no me gusta y me enojo. O veo al hermano con mala cara. Somos tan importantes para que se hagan las cosas como yo quiero y no poder ceder a lo que los demás quieran. Se tiene que hacer todo de acuerdo a nuestra voluntad. Y si alguien no hace algo como yo quiero, pues me enojo con esa persona y empiezo a murmurar, a hablar con otros. Mira lo que dice esta persona, lo malo que hizo, o empezamos a hablar mal de otros, simplemente porque las cosas no se hicieron de nuestro agrado. No podemos amarnos a nosotros mismos. De nueva cuenta, Filipenses 2, versículos 3, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con una actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante, no buscando mis propios intereses, sino el interés de los demás. Juan dice, en esto conocerán que son mis discípulos, si se tienen el amor unos a los otros. El mundo va a conocer que somos sus hijos, que somos creyentes en la medida en que mostremos el amor entre unos a otros. ¿Eres un discípulo de Cristo? ¿Cómo estamos entonces mostrando este amor entre unos y otros, hermanos? ¿Cómo estamos manifestando? ¿Cómo estamos demostrando este amor entre unos y otros? Pablo les dice, considera el ejemplo de Cristo. Considera este gran ejemplo de humildad. Y este debe ser nuestro estándar, este debe ser nuestro punto fijo. En base a este ejemplo es en que yo debo fijarme para andar, porque ese es el mandato. Haya en ustedes esta actitud que hubo en Cristo Jesús. ¿Tienen algún comentario, hermanos, hasta este punto? Hemos visto 3 puntos: la grandeza de la humildad de Cristo, la manifestación de la humildad y el fruto de la humildad, que Cristo es exaltado. Y el patrón se repite y se puede repetir en nuestras vidas. Mientras más humildes seamos, más nos exaltará nuestro Dios. Pero entre más orgullosos seamos, menos nos reconocerá nuestro Dios. ¿Tienen algún comentario, hermanos, hasta este punto? ¿Alguna pregunta, hermana Marta?
ahorita escuchando lo que estabas diciendo, alcanzo a entender, a comprender la humildad de nuestro Señor, no por lo que Él haya decidido humillarse, sino por quién era Él. La humillación pues no hay palabras para poderlo describir, por quién era Él. El Dios creador del cielo y de la tierra, el Dios que no cambia, el Dios que es el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad. El Dios que decidió pues sus planes eternos porque Dios, si hubiera decidido no traer al hombre a la realidad y no perdonarlo, Él seguiría siendo Dios. Sin la gloria del hombre, Él seguiría con su gloria que ha tenido desde la eternidad hasta la eternidad. Pues, ¿qué me hace a mí eso? Reflexionar en mi gratitud, como dijo la hermana. No hay manera de cómo agradecerle más que retribuyendo lo que Él ya nos ha dado. Todo, pues dice la palabra que todo lo necesario para la vida y la piedad ya la tenemos, ya se nos ha sido dada. Nada más nosotros somos los negligentes o los que estamos ahí no queriendo seguir creciendo en la humildad, en dejar el orgullo que nos tiene tan por encima de muchas cosas que en realidad pues yo bendigo al Señor por ello, porque aún Él siendo lo que es Dios mismo, decidió humillarse de esa manera, porque el valor está en mí, que Él era Dios, y Él decidió, estoy dando una clase, Él decidió no usar sus atributos, porque sí los usó, pero no para su beneficio. Los usó con la tempestad, con todos, pero cuando se puede impedir el plan eterno de Dios, no los usó. Y aún siendo Dios, no los usó. Gracias. Sí, no, él tenía poder para usarlos, para todos, ¿no? Pero no usó todos como su omnipresencia, ¿no? Su omnisciencia. Pero ese es el punto, que somos llamados o nos motiva entonces a vivir vidas en agradecimiento, en adoración, porque vemos esa humillación y ese amor por nosotros, ¿no? A pesar de todo, vino a mostrarnos esa muestra de amor. Y me estaba pensando nada más de que es muy diferente lo que vemos en nuestra vida, lo que vemos en Cristo, porque por ejemplo, Cristo, Él sabía que Él era Dios, que Él es Dios, Él sabía su poder, pero como tú bien mencionas, Él se limitó, ¿no? Y a pesar de eso se humilló. Y la diferencia es que nosotros nos creemos algo, siendo diminutos, creemos que somos algo, que tenemos algo que enorgullecernos, pero realmente no tenemos nada de qué estar orgullosos, porque ¿qué tenemos que no se nos ha entregado? Realmente no hay nada por la cual yo pueda tratar de recibir algún tipo de reverencia por parte de alguien. Y el problema es que somos bien delicados de que si me dicen algo a mí que evidencian un error mío, ya pierdo la humildad o me enojo, me molesto y sale el orgullo. Y así casi en cualquier cosa que es muy pequeña, pero por eso es importante adoptar la actitud de Cristo, porque Cristo no... Él sí tenía de qué enorgullecerse, Él sí tenía realmente una razón para decir yo soy grande y aún así no lo hizo. Y nosotros sin tener nada de qué enorgullecernos lo hacemos. Es un contraste. Es lo peor de todo, ¿no? Que no tenemos motivos para enorgullecernos, ¿no? Para creernos mejor que los demás. Hermano Luis. Pues hemos estado observando como varios le hemos mencionado ahí de que pudo haber usado sus atributos el Señor Jesús, pero uno de sus atributos es la humildad y también lo usó. O sea, su poder, pensamos en su poder, en todo su manifestación divina, ¿no? Pero la humildad es parte del atributo de Dios.
Jesús sí lo usó. Y es lo que debemos estar copiando siempre nosotros también. Pues ese es el llamado, hermanos, que haya en nosotros esa actitud de humildad, y a la luz de toda la porción de este estudio que hemos visto, pues que el amor también debe reinar en nuestros corazones para poder amar a los demás, así como Cristo nos ha amado, y poder usar este ejemplo de humildad para practicar pues este amor de una manera más sincera entre unos y otros, ¿no? Y ser como Cristo. Si no hay nadie más, hermanos, vamos a orar.